Gracias, Padre Santo, te damos porque nos permites reunirnos en tu nombre, dispuestos a meditar ahora en tu palabra. Queremos rogarte, Padre, que nos permitas entenderla y ponerla por obra en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. En el verano de 1982, un servidor conoció a un músico de cantina en San Pedro de las Colonias, Coahuila. El hombre era hijo de una mujer cristiana, pero él se había apartado de la iglesia en la adolescencia para vivir una vida disipada. Sin embargo, en el hecho de su muerte, la madre le arrancó la promesa de que él regresaría al Evangelio. El hombre hizo la solemne promesa de volver, aunque estaba consciente del precio que tenía que pagar. Significaba abandonar su modo de vida y significaba abandonar su modo de ganarse la vida. A pesar de todo lo hizo. Lo conocí cuando visitó la pequeña congregación que un servidor tenía que pastorear ese verano. Esta clase de experiencias nos permiten entender hasta cierto punto por qué los discursos de despedida en la Biblia tienen un lugar tan relevante. Dichos discursos y sobre todo sus bendiciones son singulares por su carga emotiva, por su valor histórico, por su significación profética. No es extraño entonces que la bendición ocupara un lugar tan preeminente en la ley de Moisés y especialmente en el libro de Génesis. Pero como ocurre con los grandes conceptos de la Biblia, siempre será mejor verlos ejemplificados en la vida de sus protagonistas que limitarnos a definiciones o etimologías. Se dice, hermanos, que una imagen vale más que 1000 palabras, y seguramente la mejor imagen para entender la naturaleza y las implicaciones de la bendición patriarcal se encuentra en la vida de Jacob. Esto nos enfrenta a varias preguntas. ¿Está vigente la bendición patriarcal en nuestros tiempos? ¿Y cuáles son sus rasgos? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera comentar que cuando un servidor estudiaba en el seminario, una de nuestras fuentes más seguras para obtener buenos libros era una librería católica, la librería parroquial en la Ciudad de México. En aquel tiempo, la librería religiosa más grande del país. Una librería donde usted podía conseguir libros católicos y libros evangélicos al mejor precio. El dueño era un sacerdote y curiosamente tenía un empleado que era evangélico, era su empleado de confianza. El apodo de su empleado era Lutero. Y cuando tenía que mandar dinero al banco, depositar o recoger, le decía a Lutero que tenía que ir, porque era la única persona en la que confiaba. Este sacerdote, a base de estar yendo a comprarle libros, se hizo amigo de algunos compañeros del seminario y entre ellos del hermano Martín Pereda. El hermano Martín iba frecuentemente a comprar libros, tenía una biblioteca impresionante y recuerdo que en alguna ocasión contaba que llegando él con otro compañero del seminario, los vio el sacerdote y dice, vengan, ya lo había platicado en alguna ocasión. Oigan, quiero hacerles una pregunta, pero quiero que me la respondan bien. Díganme si me van a responder bien sí o no. Pues, ¿de qué se trata? ¿Por qué se dividen tanto ustedes? ¿Cómo? Sí, ¿por qué se dividen tanto? Ah, bueno, que la Reforma, que Lutero, que Calvino. No me salgan con eso. O sea, yo entiendo la Reforma. ¿Y los independientes? ¿Y los independientes de los independientes? ¿Por qué se dividen tanto? ¿Qué les respondes? Pero Pereda tenía la lengua conectada al cerebro y le voltea la pregunta. Dice, yo tengo una pregunta que hacerle y quiero ver si me la va a responder. Pues ¿de qué se trata? No, dígame si la va a responder bien sí o no. Pues si puedo, sí. ¿Por qué se obstinan en la idolatría? ¿Por qué se obstinan en mantener el culto a imágenes y cosas que la Biblia prohíbe radicalmente? Bueno, es que la iglesia está evolucionando. No me salga con eso. Dice, yo creía en eso y cuando me convertí a Cristo eso salió fuera. Dice, y nos quedamos así apuntando con la pistola el uno al otro y no podíamos disparar porque los dos tenían razón. En esa librería, encontré en alguna ocasión un librito que no compré por desgracia, pero leí el prólogo y todavía lo recuerdo. Decía que los discursos de despedida en la Biblia son un tipo de literatura especial y hacía todo un desarrollo sobre los grandes discursos de despedida que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Son significativos por su valor emocional.
Es el momento en que un padre se despide de sus hijos y piensa en el futuro de estos, por su valor histórico, porque hablan de puntos de inflexión en la historia del pueblo de Dios y por su significación profética, porque a final de cuentas apuntan a aquellas cosas que Dios habría de materializar en sus propósitos eternos. Cuando hablamos, hermanos, de la bendición patriarcal y enfrentamos la pregunta, ¿cuáles son las características de esta bendición? El texto nos da cuando menos 3 respuestas que nos ayudan a responder a la última pregunta de si esta bendición está vigente en nuestro tiempo o no. Pero empezando por en principio, respecto a los rasgos de la bendición patriarcal, el texto nos dice que es una bendición que debe ser recibida. Es difícil, hermanos, encontrar un personaje más humano y más imperfecto en la Biblia que el patriarca Jacob. Es muy difícil no ver sus defectos y es imposible justificarlos. Nació en una familia disfuncional y formó otra igual, si no es que peor. Creció en una atmósfera de celos y de rivalidad, y en su interacción con los cercanos echó mano del engaño y la mentira para salirse siempre con la suya. Como consecuencia, conoció el odio fratricida, el odio de su propio hermano, el miedo a la venganza, el temor a lo sobrenatural y la dureza del destierro. Pero sobrevivió a sus conflictos y a sus enemigos. Su nombre parecía más bien un apodo en el que se descargaban las frustraciones de una familia, pero Dios cambió ese nombre y con él denominó a una nación entera. Vivió en una familia complicada, pero Dios ejemplifica por medio precisamente de esa familia la esperanza de toda familia. Jacob trascendió también de la superstición al conocimiento verdadero de Dios y en obediencia a ese Dios cumplió la misión de transmitir la palabra de la gracia a la humanidad entera. Y si esa era su misión, si esa fue su razón de ser en la historia humana, seguramente el momento cumbre de su carrera ocurrió en Egipto, cuando a los 147 años reunió a sus 12 hijos para bendecirlos. El verbo bendecir es importante en la Biblia. Aparece 88 veces en el libro de Génesis y la primera vez en el marco de la bendición que Dios pronuncia sobre sus criaturas. Fructificad, multiplicaos, llenad las aguas, los mares y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue exactamente la misma bendición que dirigió al hombre cuando lo puso en el huerto del Edén y le dijo exactamente lo mismo. Esto demuestra que toda forma de vida depende de la bendición de Dios para desarrollarse y para subsistir. Ya avanzando en la historia de la Biblia, en la familia de Noé, la bendición es dirigida por primera vez a la humanidad entera. Si usted recuerda, la palabra de Dios dice que todas las familias de la tierra salieron de los hijos de Noé, y dice el libro de Génesis capítulo 9 versículo 1 que Dios bendijo a Noé, a sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Es la primera vez que la bendición es dirigida a la humanidad entera. A partir de este texto, la bendición se limitaría a la simiente de Sem, a los semitas, y más específicamente a Abraham y a su descendencia. Pero si usted recuerda, el elemento central del pacto de Dios con Abraham es justamente la bendición. En Génesis 12, del 2 al 3, el Señor le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, e engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta bendición se repetiría posteriormente en numerosos textos de la Biblia, pero siempre a través del patriarca Abraham o de su simiente. Pero aunque la bendición era dirigida a los hombres, seguía girando siempre en torno de Dios. Su marco era el pacto, lo que significa que la bendición nunca fue una prerrogativa personal, nunca fue la expresión de un deseo, de un capricho o de un poder propio, sino la comunicación de un don recibido. Y la historia familiar de Jacob lo demuestra. Isaac, su padre, no fue el primogénito del patriarca Abraham. El primogénito fue Ismael, fue el primer hijo al que engendró, pero Pablo nos dice en su carta a los Gálatas que mientras Ismael era el hijo de la carne, Isaac era el hijo de la promesa. Jacob tampoco fue el primogénito de Isaac. El primogénito fue su hermano Esaú,
Pero Dios le dijo a Rebeca, aún antes del alumbramiento: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y a lo largo de los siglos ha causado desconcierto el aparente silencio en la Biblia respecto al engaño de Jacob. Si usted recuerda, en algún momento, dice la palabra de Dios, Isaac se dispuso a bendecir a su primogénito de la carne, a Esaú, y entonces interviene la madre de ambos y apresura a Jacob para que engañen al padre. Algunos comentaristas bíblicos han tratado incluso de justificarlo. Matthew Henry, un puritano que vivió hace 300 años, y casi todo lo que dice tiene un profundo significado bíblico. Dice que la única pequeña atenuante del pecado de Rebeca y de Jacob está en que la bendición iba a caer sobre la cabeza errónea, y ellos pensaron que debían hacer algo para impedirlo. Martín Lutero también diría que esta transacción era ilícita porque Jacob estaba comprando algo que ya le pertenecía y su hermano Esaú estaba vendiendo algo que no era suyo. Aunque Jacob y su madre se salieron con la suya, esto no significa que esto pasara sin consecuencias. El castigo de su pecado fue una dolorosa separación, no por unos cuantos días, como la madre pensaba, sino de varias décadas. De hecho, Jacob y su madre jamás volvieron a verse. Fue una condena a cadena perpetua tanto para el autor intelectual como para el autor material. Ahora entendemos la respuesta que dio Carlos Spurgeon a una mujer que lo cuestionó diciendo: yo no puedo entender por qué la Biblia dice que Dios aborrecía a Esaú. Y Spurgeon le respondió: eso no me parece difícil. Lo que me parece difícil es entender cómo es que Dios amaba a Jacob. Y es que durante buena parte de su vida Jacob hizo honor a su nombre. Recordemos que Jacob significa el que toma el talón. Dicho nombre describía al tramposo que juega sucio, el que se vale de lo que sea para salirse con la suya. Su nombre sería extraño, pero lo honró mientras lo tuvo. Quiso la primogenitura y la compró en el Buen Fin. La compró por un plato de lentejas. Quiso la más hermosa de las hijas de Labán y la compró también, aunque con su suegro se topó con la horma de su zapato. Labán accedió a venderle una hija, le entregó 2 y le cobró 3. Quiso el ganado de su suegro y se enriqueció con él, y de paso enriqueció también a su suegro. Pero nadie puede andar por la vida saliéndose siempre con la suya sin hacerse de poderosos enemigos. Y por tal motivo la vida de Jacob puede resumirse en un continuo engañar y huir hasta que se le cerraron todas las puertas. Sin embargo, en el andar de su vida, Jacob tuvo encuentros significativos con Dios, con el Dios de su padre, en el lugar que él menos esperaba. Cuando el patriarca finalmente tuvo su encuentro con Dios en Peniel, cambió su modo de vivir, su nombre, su manera de caminar. El tramposo fue llamado ahora guerrero de Dios, que es lo que significa el nombre Israel. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje. La primera es que la bendición es algo que tenemos que recibir. La segunda es que la bendición es algo que tenemos que transmitir. Tenemos que asumir. La historia familiar de Jacob es una historia de engaños, de autoengaños y de desengaños. Jacob y su madre engañaron a Isaac y se autoengañaron pensando que no habría consecuencias por sus hechos. Pero el daño colateral de su engaño fue un adiós para siempre. Isaac se autoengañó pensando que podía otorgar la bendición a capricho, aun cuando Dios había dicho desde antes del nacimiento de los hijos que el mayor serviría al menor. Esaú, la supuesta víctima del engaño, se autoengañó pensando que podía vender la primogenitura y reclamarla después, diciéndose robado. Cuando vemos este cuadro, recuerdo a un comediante mexicano que decía: qué bonita familia, qué bonita familia. Y esto nos lleva a la pregunta: ¿por qué la Biblia principia con testimonios familiares tan disfuncionales?
Hace un tiempo, y lo había comentado también, un día sábado estábamos en el seminario y alguien llegó a tocar la puerta con fuerza y con insistencia. Tocaba el timbre y mi esposa salió a abrir. Cuando abrió encontró una mujer desencajada con una Biblia en la mano. Vengo a decirle que la Biblia es un libro promiscuo, le dice. Buenos días, señora. Disculpe, no sé de qué me está hablando. Sí, ¿cómo es eso de que un hombre se acuesta con sus hijas y tiene hijos con... Ah, seguramente habla usted de la historia de Lot. No sé de qué historia, pero ahí está en la Biblia. ¿A usted le escandaliza que la Biblia hable del incesto? ¿Usted cree que el incesto nada más ocurría en el tiempo de la Biblia? El incesto es una realidad tan monstruosa que no hablamos de eso. Se convierte en secreto familiar. ¿Usted cree que eso ya no existe? ¿Por qué la Biblia habla de eso? Porque la Biblia dice cómo somos. Y gracias a Dios, la Biblia también dice cómo es Él. Bueno, Señor, no lo había visto de esa manera, cerró su Biblia y se fue y nunca regresó. Cuando vemos, hermanos, estos testimonios tan disfuncionales de familias, nos preguntamos por qué la Biblia empieza contando estas historias. Y creo que lo hace para enseñarnos que si Dios redimió a familias así, entonces la suya y la mía tienen esperanza. Pero volviendo a nuestro asunto, ¿acaso no era Jacob tan tramposo como su hermano? Por supuesto que sí. Pero si usted lo piensa con más detenimiento, descubrirá que Dios no nos escoge por lo que somos, nos elige por lo que va a ser de nosotros, aunque existe un detalle significativo respecto al carácter de Jacob. Génesis 25-28 dice que Jacob era manso y habitaba en tiendas. El término que se traduce como manso es la palabra hebrea tam, que significa perfecto. Obviamente los traductores de la Reina Valera no quisieron traducir perfecto, porque la pregunta es ¿en qué sentido Jacob era perfecto? Era un tramposo. Bueno, cuando hablamos, hermanos, de Jacob como un hombre perfecto, estamos aludiendo a la idea de que era un hombre congruente, era un hombre de una sola pieza. Perfección aquí no apunta a perfección moral, sino a congruencia. Cuando Jacob anduvo fuera de los caminos de Dios, obtuvo siempre lo que quería, pero cuando conoció al Dios único y verdadero, fue congruente con su declaración de fe. La bendición debía tomarse entonces como un llamamiento divino, como algo que tenía que ser asumido en fe. Pero esto nos enfrenta a la pregunta de si Jacob era realmente un hombre de fe. Durante una parte de su vida, cuando menos o en el mejor de los casos, fue seguidor de la religión que le dejaron sus padres. Cuando salió huyendo a la tierra de Harán, tuvo un encuentro con Dios en un lugar llamado el almendro, que en hebreo se dice luz, donde soñó una escalera en la que subían y descendían ángeles, y en respuesta Jacob hizo un voto muy singular. Fíjense ustedes lo que dijo Jacob. Si fuera Dios conmigo, si me guardara este viaje que voy, si me diere pan para comer, vestido para vestir, si me permite volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y se puso generoso. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Este no es un versículo para hablar del diezmo. Había comentado que cuando llegamos hace 30 años a esta iglesia, la esposa de un diácono de aquel tiempo me hizo una propuesta que me congeló. Hermano pastor, en el templo hay un tesoro enterrado. Permítame escarbar. Y si lo encuentro, hasta el diezmo doy. Me sorprendió su generosidad. Pero lo que más me sorprendió fue, ¿está hablando en serio? ¿O está bromeando? Estaba hablando en serio. Estaba hablando en serio. Y se puso generosa. Hasta el diezmo doy. Es lo que dijo Jacob. Si me das pan para comer, vestido para vestir, si me llevas, si me traes, si me pides regresar, entonces serás mi Dios. Y de todo lo que me dieres tú, el diezmo apartaré para ti. Hizo a Dios un voto. Jacob hizo una promesa condicional. Contra lo que algunos creen y dicen,
Jacob no hizo un pacto con Dios. Existe una gran diferencia entre un pacto y un voto. En esencia, un pacto no define una relación, sino una determinación. La determinación del superior de otorgar su gracia al inferior. El voto, en cambio, era una promesa ritual. En los Hechos había dos clases de voto, los votos condicionales y los votos incondicionales. En los primeros se buscaba en una situación de angustia el favor de Dios. En cambio, los votos incondicionales eran palabras puras de gracia y de adoración. Quienes los hacían no buscaban beneficio alguno de ellos. Pero la Biblia nos advierte seriamente sobre el peligro de hacer esta clase de promesas con ligereza y nos enseña que ningún voto nos exime del resto de las obligaciones que la palabra de Dios nos impone. En Mateo capítulo 9 dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo debatía con sus adversarios sobre el concepto de corbán, la idea de que alguien podía consagrar sus bienes a Dios y en consecuencia no podía apoyar a sus padres en necesidad económica porque sus bienes los había consagrado a Dios. Seguía usándolos. La persona seguía beneficiándose de ellos, pero era un pretexto legal para no tender la mano al Padre. Hay varias cosas aquí. La primera, hermanos, desde este texto aprendemos que la honra a los padres se extiende al apoyo económico, cuando es necesario. Y la segunda cosa, dice el Señor Jesucristo, el problema es que están imponiendo un mandamiento humano a un mandamiento divino. El mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes dicen, no puedo apoyar a mi papá en su necesidad porque ya lo que tengo pues se lo ofrecí a Dios. Obviamente, hermanos, todo esto no nos debe hacer ignorar que los que hacen votos sufren frecuentes ataques de amnesia a la hora de cumplir sus promesas. Pero el punto de inflexión en la vida de Jacob fue su lucha con Dios en Peniel. Es una imagen tan gráfica, tan descriptiva, que representa más o menos la imagen que vemos cuando encontramos a dos hormigas peleando. No sé si ha visto usted cómo se traban en una pelea a muerte y no se sueltan, y es casi seguro que mueran abrazadas juntas. Jacob luchaba con el ángel, dice el texto sagrado, lo cual seguramente tendría un sentido más espiritual que literal. Matthew Henry diría, mucho antes del alba, estando solo, Jacob desplegó más plenamente sus temores orando a Dios. Mientras estaba así ocupado, uno semejante a un hombre luchó con él. Cuando el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades y casi no hallamos palabras para expresar nuestros deseos más vastos y fervientes, y queremos decir más de lo que podemos expresar, entonces la oración lucha sin lugar a dudas con Dios. Por atribulados o descorazonados que estemos, prevaleceremos, y en el prevalecer con Él en la oración, prevalecemos contra todos los enemigos que luchan contra nosotros. Nada requiere más vigor y esfuerzo incesante que luchar. Es un emblema del verdadero espíritu de fe y de oración. Jacob mantuvo su terreno, aunque la lucha continuó largo rato. Esto no remeció su fe ni silenció su oración. Él tendría una bendición y preferiría que todos sus huesos fueran dislocados antes de irse sin una. Los que quieren tener la bendición de Cristo deben decidirse a no aceptar una negativa. La respuesta ferviente es la oración eficaz. La oración ferviente es la oración eficaz. Recuerdo, hermanos, cuando leo estas palabras de Matthew Henry, las palabras con las que Pablo termina el primer capítulo de Colosenses y empieza el segundo capítulo. Dice Pablo, por lo cual ahora trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por los que nunca han conocido mi nombre. Pablo, hermanos, en el texto griego utiliza expresiones que lamentablemente no se pueden traducir
al español con la misma fuerza como en el texto original. Cuando Pablo utiliza la palabra luchar, trabajar, usa una palabra que nosotros tenemos como adjetivo, la palabra kopon, que nosotros tenemos en el adjetivo copioso. Cuando hablamos de sudar copiosamente, hablamos de sudar abundantemente. Pablo dice que está trabajando como si lo hiciera físicamente al punto de quedar extenuado, luchando. Y ahí la palabra es agonizar, y es la misma raíz en griego. La lucha entre la vida y la muerte. Y cuando vemos que la carta a los Colosenses es una carta de la prisión, la pregunta es, ¿cómo luchaba y cómo trabajaba Pablo si estaba encadenado a un soldado romano? Lo hacía en oración, lo hacía en intercesión. Y dice Pablo que sus prisiones habían sido hechas patentes en el pretorio. Estaba encadenado a un soldado que lo veía predicar, enseñar y agonizar en oración. Y eso marcaba la vida de los jóvenes miembros del Estado Mayor, el equivalente en el Imperio Romano, de manera que pronto hubo comunidad cristiana incluso entre ellos. Es lo que está haciendo Jacob, luchando con Dios en oración. Después de esto, literalmente, Dios levantó a Jacob del polvo a la gloria. Ahora su vida sería regulada por la voluntad de Dios, y la mejor evidencia de esta realidad la tenemos en las palabras de la bendición que articuló sobre sus hijos. Las palabras de Jacob son las de un hombre que está consciente del poder de Dios, que está consciente del control de Dios sobre la vida de los hombres, de los pueblos y del mundo. Matthew Henry dice por esa razón que este capítulo es todo él profecía. Jacob está en el lecho de su muerte y pronuncia su testamento. Los 12 hijos de Jacob fueron en sus días hombres de renombre, pero las 12 tribus de Israel que se descenderían de ellos y que de ellos tomarían sus nombres fueron aún más renombradas. Ante la visión profética de esto, su padre moribundo dice algo notable de cada tribu, de cada hijo o de cada tribu que habría de llevar ese nombre. Es verdad, Jacob bendijo a sus hijos y habló acerca de su futuro, pero la pregunta es, ¿qué dice acerca de Dios la bendición de Jacob? La bendición de Jacob principia hablando sobre sus hijos, mencionando sus virtudes y mencionando sus defectos. A Rubén le dice, principio de mi vigor, principal en fuerza, principal en dignidad, no serás el principal. Por un problema de incesto con Bilhá, la mujer del patriarca. Empieza hablando de estas cosas, pero en el versículo número 10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Shiloh y a él se congreguen todos los pueblos. Antes de ver lo que esto significa, debo decir algo, y es que otra vez, trágicamente, no siempre podemos ver el mensaje completo en una traducción. Cuando dice, Judá te alabarán tus hermanos, está usando un juego de palabras, un retruécano, ya que Judá viene de una raíz que significa alabanza. Y ese retruécano lo usa Pablo también en Romanos. Habla de Judá, dice alabanza que no viene de los hombres. Son juegos de palabras que no pueden verse en nuestra traducción. La segunda cosa es que habla acerca de Shiloh. Y esto nos enfrenta a la pregunta de quién está hablando. En la tradición judía existen 11 alternativas para traducir Shiloh. Un regalo para él, felicidad y paz, pequeño niño, etc. Pero todos los intérpretes judíos están de acuerdo en que este nombre apunta al Mesías. Rashi, un rabino francés de la Edad Media, dijo que Shiloh es el rey Mesías, aquel a quien pertenece el reinado. Eli Munk, un rabino contemporáneo, dice, hasta que él venga, Judá sostendrá el cetro real en medio de su nación.
pero el Mesías, hijo de David, será rey sobre todas las naciones reunidas. En otras palabras, para Jacob, la promesa apuntaba a ese rey del que el profeta Isaías dijo: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Cuando Jacob dirigió su bendición al beligerante Dan, señaló a Dios como la fuente de su salvación en el versículo 18. Un sabio del pasado dijo que Jacob dotó a sus hijos de espada y de escudo para los conflictos que tendrían que enfrentar. Espero tu salvación, oh Señor, la cual no fue una oración por su alma propia, sino por la redención de todo el mal de sus descendientes. Sin embargo, sería la bendición sobre José donde Jacob hizo la más contundente declaración de fe. Llamó a Dios el poderoso de Jacob, lo llamó el pastor de Israel, lo llamó la roca de Israel, lo llamó el Dios de tu padre, lo llamó el todopoderoso. Con todos estos nombres pronunciados justamente sobre la bendición de José, está Jacob diciendo que el Dios de Jacob y el Dios de José era el mismo, que era el Dios en el flujo de cuya voluntad habrían de vivir el resto de sus vidas. Hay una tercera y última enseñanza. El pasaje nos enseña que es una bendición que debe ser recibida, que es una bendición que debe ser asumida. En tercer y último lugar nos dice que es una bendición que debe ser transmitida. La bendición de la primogenitura tenía una esencia radicalmente espiritual. El depositario se convertía en jefe de la familia, cabeza espiritual, transmisor de la palabra de la gracia, además de que estaba implícita la promesa de la bendición de una descendencia numerosa y la posesión de la tierra prometida. Así es que aun cuando los patriarcas dispensaban su bendición sobre sus descendientes, estrictamente hablando, la bendición no era suya. No era un asunto de posesión personal, ni sin un derecho otorgado por la gracia de Dios a la autoridad paterna, y en el ejercicio de ese derecho la persona que bendecía era movida y guiada por una autoridad todavía más alta que él, e impartía posesiones y poderes espirituales que no podía después sustraer a capricho. Obviamente la bendición tenía también un aspecto material. Significaba heredar la doble porción, es decir, 66 centavos de cada peso de la herencia paterna. Me acuerdo en alguna ocasión que estaba hablando de esto, estaba mi hermano Héctor Pérez y Dan sentados juntos, y de pronto Dan empezó a codear al hermano Héctor, 66 centavos de cada peso, y el hermano Héctor le dice: no somos judíos. Ahí le cortó las alas en pleno vuelo. A fin de cuentas, esto era lo único que le interesaba a Esaú. Esaú, dice el autor de la epístola a los hebreos, era un bébilos, palabra griega que significa profano o materialista. Jacob compró con regalos la reconciliación con su hermano, usted recordará. Dice la palabra de Dios: Jacob cruzó la frontera en la tierra prometida, mandó mensajeros a decirle a su hermano que estaba de regreso, y la única respuesta que encontró fue: voy contigo con 400 hombres armados. Hermanos, era terrible. Hubo un momento en el que Jacob se encontró en el cuadro que describe el profeta Amós. Dice Amós: es como el que huye del león y se encuentra con el oso. Su suegro lo alcanzó, al final se reconcilió con él, y entonces entró a la tierra de Canaán para encontrarse con su hermano. Pero fue ablandándole la cara, fue mandándole regalos, que era lo único que le interesaba a Esaú, y cuando se encontraron, finalmente se abrazaron y se besaron. Todavía Esaú le preguntó: ¿para qué tanto regalo? Pero lo recibió. ¿Para qué tanto presentes son de mi señor? Le decía Jacob, pero al final le habló en el lenguaje que le gustaba hablar a Esaú. Obviamente, Esaú no iba a ser ni el primer ni el último materialista de la historia. Entre los vecinos de Israel se practicaba la compra-venta de bendiciones.
Una tablilla de aquel tiempo habla de un tal Tupquila de Nusi, un hombre que le vendió la bendición del primogénito al hijo segundo por 3 ovejas. Seguramente por esa razón, la ley de Moisés establece criterios estrictos sobre el asunto. Advierte que la bendición no puede asignarse a capricho, que debía entregarse a quien correspondía por derecho de primogenitura, a menos obviamente que el primogénito fuera indigno para recibirla, cosa que ocurrió con Rubén. Rubén fue privado de la primogenitura por su relación incestuosa con Bilhá, mujer de su padre, y en ese caso el privilegio fue transmitido a José. Pero volviendo a nuestro asunto, Jacob inició la bendición donde Isaac la dejó. En Génesis 28:1 y en Génesis 49:1, el relato principia diciendo, y llamó. Aquí, hermanos, se habla del momento en el que se va a transmitir la bendición. Rabí Meir Zlotovitz, un autor judío contemporáneo, dice que el hecho de que la bendición, que el justo pudiera conferir la bendición, era un privilegio conferido por Dios. Dios provee la fuerza sobrenatural para hacer eficaz la bendición. El verbo congregar o juntar se refiere pues a una convocatoria formal, a una asamblea con un propósito trascendental. Decimos esto porque se cuenta la historia de un hombre judío que estaba en el lecho de su muerte y agonizando le dice al primogénito, Abraham, Abraham, ¿estás aquí? Sí, padre, aquí estoy. Le dice al segundo, Isaac, Isaac, ¿estás aquí? Sí, padre, aquí estoy. Luego le habla a la hija mayor, Sara, Sara, ¿estás aquí? Sí, padre, aquí estoy. Rebeca, Rebeca, ¿estás aquí? Sí, padre, aquí estoy. Entonces, ¿quién rayos está en la tienda? Dice el hombre. Obviamente, hermanos, cuando Jacob convoca a sus hijos, no lo hace para un asunto tan trivial como eso. Esa convocatoria tenía que ver con el futuro inmediato y remoto de esa docena de tribus que se convertiría en una nación. Era la revelación de los secretos de los días postreros, de los últimos días y concretamente de la era mesiánica. Pero esto nos enfrenta a una pregunta. ¿Está vigente en nuestro tiempo la transmisión de la bendición? La respuesta es, en unos aspectos sí y en otros no. Los aspectos de la comunicación de la bendición que no están vigentes ahora es que antiguamente la bendición se limitaba a los primogénitos físicos o espirituales de la familia de Abraham. Giraba específicamente en torno al linaje carnal del patriarca. Hoy en día, en Cristo, la bendición se extiende a toda la simiente espiritual del patriarca, a los creyentes de todas las familias de la tierra. Tampoco está vigente su carácter profético mesiánico, pues todas estas bendiciones tenían que ver con el establecimiento de un pueblo del que Dios traía al mundo al Mesías, quien ya vino, ya la era mesiánica que esperamos en cumplimiento. Sin embargo, hay 5 elementos de la bendición que siguen vigentes para nuestro tiempo. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, la bendición requiere un contacto físico significativo. El contacto físico es la expresión de una relación emocional significativa, no es algo ritual. Ustedes saben que en Semana Santa los obispos de cada diócesis hacen un ritual en el que llaman a seminaristas o a presos o al que consideren más desvalido para lavarle los pies como un símbolo de la humildad del obispo. No se vuelve a acordar de ellos el resto del año, pero es un requisito que se tiene que llenar. Aquí, hermanos, el contacto físico no es de esa naturaleza. Dice la palabra de Dios que antes de bendecir a Jacob, Isaac le dijo, acércate ahora y bésame, hijo mío. Para entonces Jacob no era un niño, era un viejo cuarentón, si no es que sesentón, pero todos necesitamos el contacto físico.
Mi padre no fue un hombre muy cariñoso, no era muy expresivo. Algún encanto debió tener el viejo porque tuvo 10 hijos, pero a final de cuentas no era muy expresivo. Pero yo recuerdo un episodio en particular en mi vida, de un acercamiento cariñoso de mi padre que marcó mi vida. No era muy frecuente, pero lo recuerdo todavía. Fue tan cálido, tan impactante, que nos permite ver por qué en la transmisión de la bendición se demanda un contacto físico significativo. Debemos recordar que al bendecir a los hijos de José, Jacob extendió su mano derecha y la puso en la cabeza de Efraín y la otra mano en la de Manasés, cosa que disgustó a José. Y le dijo, no, padre, le movió las manos poniéndolas en donde José pensaba era el lugar correcto. Y Jacob le dijo, no, yo sé lo que estoy haciendo. Cruzó las manos y tuvo ese contacto significativo. Si recordamos, hermanos, aún en las enseñanzas de los evangelios, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús tenía esta clase de contactos con la gente. Llevaban a los niños para que los tocara y los bendijera. Y dice la palabra de Dios que un leproso se arrodilló delante de él y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Cristo hizo lo que ningún rabino haría. Extendió su mano y tocó al intocable y le dijo, quiero, sé limpio. No era entonces un contacto ritual, sino la expresión de una profunda, de una verdadera relación personal. Número 2. La bendición requiere una expresión verbal. La Biblia enseña que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Esto significa que las palabras matan o dan vida. Abraham expresó verbalmente su bendición a Isaac. Isaac expresó verbalmente su bendición a Jacob. Jacob expresó verbalmente su bendición a sus 12 hijos y especialmente a José. En el principio dice la palabra de Dios que el Señor dijo la palabra y el mundo fue hecho. Y cuando materializó la salvación, cuando hizo posible nuestra redención, envió a la palabra encarnada, porque Dios siempre comunica verbalmente sus bendiciones. Yo recuerdo, y seguramente los que venimos de un trasfondo católico, que forma parte de la tradición católica, el que los padres bendigan a sus hijos. Hay palabras y cosas que tienen que hacer, pero a final de cuentas hay un trasfondo bíblico para eso. Pero hay una significación profunda también. Yo recuerdo a mi hermano Jesús Zamora. Dice, su mamá vivía en Tampico y él vivía en Toluca. Iba, la visitaba, dice, hablaba con ella, comía con ella. Y dice mi hermano Jesús, cuando terminaba la reunión y me despedía, dice, la abrazaba, la besaba, me daba la media vuelta y lo último que escuchaba a mis espaldas eran las palabras, Dios te bendiga. Cuando su mamá murió, dice, fui a arreglar sus cosas, dice, cuando me di la vuelta y tomé la cerradura, ya no escuché esas palabras. Y decía mi hermano Jesús, a mis años me hacen falta. Así es que Dios siempre comunica verbalmente su bendición. 3. La bendición requiere la expresión de una profunda valoración. Valorar significa dar importancia. De hecho, el verbo bendecir viene de una raíz que significa doblar la rodilla, lo que expresa la idea de respeto y de reverencia. Esto no significa que debamos arrodillarnos ante nuestros hijos. Significa que debemos reconocerlos como lo que son, herencia del Señor, una recompensa generosa y un medio a través del cual cumplimos nuestra vocación, nos enseña el Salmo 127. Jacob utilizó una metáfora diferente a la hora de bendecir a cada uno de sus hijos. A uno lo llamó león por su poder, por su fuerza, por su dignidad. A otro sierva por su belleza y agilidad. Y a otro lo llamó rama fructífera por su utilidad. Y el relato concluye diciendo, y esto es lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno con la bendición con la que los bendijo. Derramó una bendición a través de la cual expresaba ese
ese aprecio sobre ellos. 4. La bendición demanda la inscripción de un futuro especial. Al decir esto, recuerdo la historia de don Tomás Medina. Tomás Medina fue el fundador de la iglesia donde un servidor conoció el Evangelio. Él fue un luchador social, un agrarista, en el tiempo de las haciendas en la comarca lagunera. 500,000 hectáreas de las mejores tierras del país en manos de unas cuantas familias y la mayoría de los campesinos en situaciones de extrema pobreza. Tomás Medina era capataz de una hacienda y se dio cuenta de que el mundo no podía ser así. En algún momento llegó el movimiento agrarista, lo abrazó y entonces el patrón le puso precio a su cabeza. Y él tuvo que vivir a salto de mata por años porque sabía que tenía sentencia de muerte sobre él. Vivió años de extrema pobreza. Cuando finalmente el general Cárdenas materializó el reparto agrario, él regresó a su pueblo como héroe y su esposa, siendo creyente ya, le pedía a Dios que le diera a sus hijos las riquezas que ellos no habían tenido, que los prosperara económicamente. Fue una familia numerosa, la mitad fue tremendamente próspera y la otra mitad no lo fue tanto, pero tenían para vivir decorosamente. Los que tuvieron para vivir decorosamente eran creyentes. A los que les fue muy bien materialmente no eran creyentes, pero vivieron vidas hechas pedazos. 2 divorcios, 3 divorcios, sus hijos odiando a los padres, situaciones terribles. Y la esposa del hermano Tomás dijo: le he pedido perdón a Dios porque me equivoqué respecto a lo que debía haberle pedido. Debía haberle pedido que lo conocieran a él, que lo siguieran a él, y entonces Dios haría prosperar sus caminos. Cuando hablamos de la inscripción de un futuro especial, debemos recordar que Isaac bendijo a Jacob diciendo: Dios pues te dé el rocío del cielo, la grosura de la tierra, la abundancia del trigo y del mosto, que te sirvan pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Frecuentemente en las sinagogas, los rabinos en el presente bendicen a los niños diciendo que este niño llegue a la madurez, así como ha entrado en el pacto, que puede entrar en el estudio de la ley, en el estado del matrimonio y en la vida de las buenas obras. Y 5 y último, la bendición demanda un compromiso activo del que bendice. Los primeros 4 elementos de la bendición: el contacto físico, la expresión verbal, la expresión de una profunda valoración y la inscripción de un futuro especial, son ladrillos. La mezcla que los une es el compromiso activo del que bendice. Sin él nuestra bendición es insuficiente, es un ritual vacío, es una ceremonia hueca. Necesita nuestro compromiso para llevarla a la realidad. Y este compromiso activo incluye obviamente la disciplina. Si ustedes recuerdan, Jacob bendice a sus hijos, pero le recuerda a Rubén lo que había hecho. Y le recuerda a Leví y a su hermano lo que habían hecho también. Gary Smalley, un hombre que escribió una joya, se llama precisamente La bendición vale la pena. Es un libro que vale la pena leer. Dice: sin lugar a dudas el compromiso es costoso. Si quieres comprometerte seriamente en bendecir a los que amas, tendrás que pagar un precio que no es monetario. Nuestra esposa y nuestros hijos son demasiado inteligentes para darse cuenta cuando queremos comprarlos con regalos, manteniéndolos callados con cosas materiales en lugar de darles nuestro tiempo. Más bien piensa en términos del tiempo, de la energía y del esfuerzo que tendrás que invertir para ver que la bendición se convierta en una realidad en sus vidas. Como conclusión, a pesar de todo lo anterior, el privilegio de transmitir la bendición no es una prerrogativa para los perfectos. Los patriarcas nunca lo fueron. A pesar de sus evidentes defectos y la disfuncionalidad de sus familias,
Dios los utilizó para comunicar la palabra de la gracia a la humanidad entera. La base de la bendición es la gracia, es la fidelidad de Dios a sus promesas, nunca la perfección humana. Esa fue la razón por la que, a pesar de sus falencias, los hombres de la Biblia transmitieron la bendición con absoluta certidumbre. Y es la razón por que los cristianos debemos hacer exactamente lo mismo. Obviamente la materialización de la bendición no depende de un ritual correcto o de una fórmula específica o de una fórmula mágica. Demanda de nosotros un triple compromiso. Demanda primeramente una relación significativa con los nuestros. Los padres necesitamos comunicar valores a nuestros hijos en base a buenas relaciones. De eso se trata la moralidad bíblica, de nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Así que solo podremos compartir la bendición mediante relaciones honestas y significativas. Josh McDowell, un apologeta cristiano, dice: el simple hecho de ocupar la posición de autoridad como padre, como madre, como pastor o como hermano, no es garantía en absoluto de poder enseñar eficazmente a un joven a distinguir entre lo bueno y lo humano. Cuando intentamos establecer reglas sin establecer primero una relación real con nuestros hijos, el resultado natural es la rebeldía. La segunda demanda de nuestro compromiso tiene que ver con el ejemplo. No se trata de perfección ni de impecabilidad. Los padres perfectos no existen, como tampoco los hijos perfectos. Nuestros hijos no necesitan ver padres perfectos, necesitan ver padres congruentes. ¿Qué es la congruencia? Es la conveniencia, la coherencia, la relación que se establece entre distintas cosas. Es lo contrario a la voz de Jacob y las manos de Esaú. La congruencia se observa en coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y finalmente, hermanos, nuestro compromiso termina comunicando la palabra en todo momento y en todo lugar. Hay momentos en los que ya no podemos disciplinar físicamente a nuestros hijos. No los podemos amarrar a la pata de la cama, no podemos hacer cosas así. Pero si recordamos la historia de Elí, dice la palabra de Dios que Dios mató a los hijos de Elí por su pecado y a Elí porque no les estorbó. Estorbar significa literalmente poner mala cara. Nunca les hizo mala cara. Nunca quiso quedar mal con ellos. Los amaba tanto que Dios lo acusó de amar y honrar a sus hijos más que a Dios. Es más, cuando un profeta llega y le dice, Dios va a destruir tu casa, Elí fue tibiamente a reprender a sus hijos y les dijo, no es buena fama la que oigo, dejen de hacer esto por ahora, por ahora. En hebreo hay dos formas de negación, lo para mandamientos permanentes y al para mandamientos temporales. La gente está hablando, dejen de portarse mal por ahora. No quería quedar mal con ellos. Y dice la palabra del Señor que Dios mató a sus hijos por su pecado y a su padre porque no les estorbó. Hay un momento en que ya no podemos ni condicionarlos, ni coercionarlos, ni retenerles el domingo, lo que usted quiera, ya no se puede. Pero tenemos que decir, no estoy de acuerdo. No puedo gobernar sobre tu vida, son tus decisiones, pero estás en contra de la palabra de Dios. Y así, hermanos, uno puede guardarse la responsabilidad de convertirse en cómplice. Un pasaje tremendo nos permite, hermanos, entender al presente el peso que tiene este tipo de prácticas. Termino con esto. A veces, hermanos, el hecho de la muerte es la ocasión para ser manita de puerco, emocionalmente hablando. Cuando la mamá de mi hermana Blanca y de mi hermano Héctor Pérez estaba cerca de la muerte, don Simón, su esposo, le dice a la esposa, mujer, y de la religión, porque todos sus hijos eran evangélicos y ellos eran católicos, ¿de la religión no tienes algo que decirle a tus hijos? Sí, que sigan donde están y deberías ir con ellos, le dice.
ahí sí no cumplió la última voluntad, ¿no? A veces se usa para eso. Pero hay una carga emotiva, hermanos. Cuando prometemos algo, tiene un significado que nos permite de alguna manera dimensionar lo que está pasando aquí. Lo más hermoso es que tenemos el privilegio y la responsabilidad de transmitir la bendición. Que Dios nos permita hacerlo, hermanos, de la manera que Él quiere. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, una vez más por tu palabra, porque nos permites recordar, Señor, el privilegio y la responsabilidad que tenemos de transmitir la palabra de la gracia, tu bendición, para que de generación en generación sea alabado tu nombre. Permítenos hacerlo así, en tu misericordia, en tu paciencia, en tu perdón. Te lo rogamos en Cristo. Amén.